Ya, a ver. Listo. Ok. Padre, te damos gracias por esta tarde. Gracias, Señor. Podemos decirte con nuestra mente y con nuestro corazón que este es el día que hizo el Señor y nos gozaremos y alegraremos en ti porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Espíritu Santo, prepara nuestra mente, quita toda distracción, quita todo pensamiento que no seas tú, quita de nuestra mente y de nuestro corazón, Padre, para que la semilla de tu palabra caiga en tierra fértil, caiga en nuestra mente, baje a nuestro corazón y después que la pongamos por obra. Espíritu Santo, ponemos este tiempo en tus manos y te damos honor y gloria y alabanza por este día. En el nombre de Jesús, amén. 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 Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a continuar leyendo el Evangelio de San Mateo, que hace 2 semanas empezamos leyendo nada más la primera parte y luego ya nos fuimos a Jonás, ¿se acuerdan? Sí. Que estaba muy relacionado porque los discípulos le pedían a Jesús, los fariseos y los saduceos le pedían a Jesús una seña acerca del reino de Dios, acerca de quién era Él. Entonces hace 2 semanas iniciamos leyendo. Yo quiero que abran sus Biblias en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16. ¿Sí? Nada más vamos a leer una parte de Los fariseos piden una señal. Estoy en clase. Mateo, capítulo 16, versículos. Bueno, hace 2 semanas leímos del 1 al 4 y hoy vamos a empezar a leer del 5 al 12. Vamos a leer algunas porciones de este Evangelio de San Mateo y estamos hablando pues de la vida de Jesús, estamos hablando de todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra y que cumplió el propósito por el cual Dios lo creó y lo mandó aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que estableciera el reino de Dios y también, ¿verdad? Para que les informara a los discípulos que él iba a morir y que iba a ser crucificado, pero que iba a resucitar, ¿sí? Pero bueno, vamos a empezar leyendo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos del 5 al 12. ¿Quién me lo lee, por favor? Yo, Martita. Evangelio. Del 5 al 12. Sí, Yolita. Los discípulos, al pasar a la otra orilla, se habían olvidado de llevar pan. Jesús les dijo: tengan cuidado y desconfíen de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos empezaron a comentar entre sí: caramba, no trajimos pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué se preocupan, hombres de poca fe? ¿Por qué no tienen pan? ¿Es que aún no comprenden? ¿No se acuerdan de los 5 panes para los 5,000 hombres y cuántas canastas recogieron? Ni de los 7 panes para los 4,000 hombres y cuántos cestos llenaron con lo que sobró. Yo no me refería al pan cuando les dije: cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Cómo puede ser que no me hayan comprendido? Entonces entendieron a lo que Jesús se refería, que debían de tener los ojos abiertos, no para cosas de levadura, sino para las enseñanzas de los fariseos y saduceos. Palabra de Dios. Así es, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que aquí Jesús les dice a los discípulos, y obviamente, ¿verdad? Siempre están allí los fariseos, dice que se guarden de la levadura de los fariseos y de los saduceos. O sea, les estaba diciendo, sí,
que no creyeran en lo que ellos decían, porque como hemos venido viendo a través de esos estudios del Evangelio, sí, los fariseos siempre estaban criticando a Jesús porque hacía milagros y dudaban de él, siempre dudaban de que él fuera el Mesías, ¿verdad? Entonces, por eso aquí Jesús le estaba diciendo a los discípulos, guárdense de la levadura. O sea, se refería a la doctrina de los fariseos, o sea, y la doctrina que lo que ellos hacían siempre estaban, como les digo, estaban criticando, estaban señalando a Jesús. Les dijo, tengan cuidado. Y yo les digo en esta tarde, tenemos que nosotros tener mucho cuidado, ¿sí? De todas las corrientes que hay actualmente en relación a lo que dicen las diferentes religiones, las diferentes maneras de pensar, las diferentes corrientes que hay actualmente, ¿verdad? Como yo les he dicho, ¿verdad? Que se practica mucho, ¿verdad? Lo que es la nueva era, que tú tienes energía, tú tienes poder, o también hay actualmente pues mucha brujería, mucha hechicería, mucha incredulidad. Y esto era lo que Jesús les estaba diciendo a los discípulos, porque una de las misiones de Jesús siempre fue enseñarles a los discípulos la sana doctrina. Y la sana doctrina es creer en Jesucristo como nuestro Salvador y como el Señor de nuestras vidas y como nuestro único intercesor entre Dios y los hombres. Esa es la sana doctrina. Entonces, por eso Él les dijo, mucho cuidado, ¿verdad? O dicho como se dice actualmente en los sindicatos, o como se dice, ¿verdad? Cuídate mucho de todos los que critican, ¿verdad? Cuídate mucho de todos aquellos que, pues, que nada más viven de estar juzgando, ¿sí? Marta. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso y siempre buscar la sana doctrina, y la sana doctrina está únicamente en este libro maravilloso de la Biblia. Sí, ahora sí dime. Marta, y también en el contexto de nuestro día a día, como dice que abran bien los ojos, o sea, a veces nos pueden, no sé, pedir que participemos en cosas que no sean lícitas o que no sean correctas para los ojos de Dios, o también omisión, ¿verdad? Que podemos ayudar y decimos, ay, no, pues que alguien más ayude. O sea, hay cosas en la vida cotidiana que nos pueden hacer perder el camino, ¿no? Y ahorita que dices seguir la doctrina, pues todo lo que hacemos, cuestionar si está bien ante los ojos de Dios. Sí, exactamente. Hubo un tiempo en que en la iglesia estuvieron vendiendo unas como pulseras, así sencillísimas, pero esas pulseras decían, ¿qué pensaría Jesús si te viera lo que estás viendo ahorita, lo que estás haciendo ahorita? Y yo les digo, cuando vayamos a hacer algo malo o vayamos a caer en alguna tentación, tenemos que pensar, ¿qué pensaría Jesús? Imaginémonos que por un momento físicamente nos estuviera viendo Jesús contar, por ejemplo, una mentira, o portarnos mal, o decirle a alguien, ¿verdad? Es muy fácil que lo digamos o que caigamos en provocación, sobre todo cuando vamos manejando, porque hay muchísima gente que no maneja correctamente y que a veces hasta hemos estado a punto
de un choque y nos enojamos y a veces insultamos a la gente y le decimos cosas que no debimos de haber dicho. Por eso es muy importante que nosotros pongamos lo primero de nuestro tiempo delante de Dios, porque no sabemos con lo que nos vamos a enfrentar en este día. Entonces, tienes razón, Tere, ¿verdad? En nuestra vida cotidiana, nosotros tenemos que procurar siempre practicar la sana doctrina, o sea, lo que Jesucristo, lo que Jesús les estaba diciendo a los apóstoles y lo que Jesús, ¿verdad? Les estaba enseñando a ellos, les estaba advirtiendo, ¿verdad? De que se cuidaran mucho. Ahora, yo debo decirles que los saduceos y los fariseos ellos se rigen actualmente, podríamos decir, por el Antiguo Testamento nada más. Y como lo vamos a ver al último de este libro de Mateo, donde viene el engaño, ¿verdad? Cuando Jesús resucitó, ¿verdad? El engaño de los soldados. Desde entonces, todavía actualmente, como yo les he dicho, muchos judíos solamente creen en el Antiguo Testamento y están esperando el Mesías, pero el Mesías ya vino, que fue Jesucristo, ¿sí? Entonces, actualmente podríamos decir, muchos de los judíos, cuando ya están reconociendo a Jesús como el Mesías y están esperando la segunda venida, pero muchos todavía, ¿verdad? No creen. Entonces, en la actualidad, los que no creen en Jesucristo, podríamos decir que son los judíos que todavía, ¿verdad? No creen, que están esperando la primer venida del Mesías, pero la primer venida del Mesías es esta que nosotros estamos viendo, la vida pública de Cristo, con todos los milagros, con todo lo que Él hizo, con todo lo que Él les enseñó principalmente. ¿Se acuerdan que veíamos acerca de que era una parábola? Una parábola, ¿verdad? No es una fábula, sino eran vivencias que Jesús les quería enseñar y que nos enseña también a nosotros para que podamos entender y vivir de la mejor manera, ¿verdad? Practicando la sana doctrina. Por eso les quise explicar yo qué quería decir Jesús con la levadura. Ahora, los fariseos eran muy legalistas. Ellos decían, no, es que nuestro padre Abraham dijo esto, ¿sí? Y los saduceos eran racionalistas y eran muy materialistas, ¿sí? Muy materialistas. Entonces, y siempre andaban como quien dice, ahora sí que en la bola, y como les mencionaba hace un momento, haciendo grilla, así como dicen vulgarmente en los sindicatos, haciendo grilla en contra de las enseñanzas de Jesús. Por eso Jesús les dijo esto a los discípulos. ¿Por qué? Porque la misión de Jesús fue enseñar la sana doctrina, enseñar lo correcto a los discípulos para que ellos fueran y llevaran el reino de Dios a todas las naciones, así como lo veíamos hace tiempo cuando se derramó el Espíritu Santo, que les dijo que ellos iban a ser testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Entonces aquí en estos versículos que nos leyó Chelita, se me hizo muy bonito el último versículo, Chelita, que nos habla. ¿Me lo quieres hacer el favor de leerlo, el 12? Que está muy bonito, muy entendible, y yo no quiero que tengamos ninguna duda acerca de esto. El 12, ¿me haces el favor de leérmelo una vez más, Chelita, por favor? ¿Sí estamos aquí? Aquí te lo leo yo, Marta. Ok, el Dice, 12. entonces entendieron a lo que Jesús se refería, que debían tener los ojos abiertos no para cosas de levadura, sino para las enseñanzas de los fariseos y saduceos. Exactamente. Entonces, aquí está muy claro. Nosotros tenemos que
abrir los ojos. Por eso quise que me lo volvieran a leer. Tenemos que siempre estar alertas porque de repente puede venir alguien a tratar de contaminarnos en relación a los tiempos difíciles que estamos viviendo, porque ahorita estamos viviendo de veras cosas que nunca en la vida habíamos vivido y que ni nos imaginamos, comenzando por la pandemia, ¿verdad? Que gracias a Dios a la pandemia nosotros estamos aquí, ¿verdad? Ese es uno de los grandes beneficios que yo veo de la pandemia, ¿verdad? De que cada una de ustedes y yo estamos recibiendo la palabra, entonces, pero nunca pensamos en que íbamos a vivir 2 años de pandemia y que íbamos a estar encerradas y que se iba a suspender muchas empresas. O sea, eso nunca lo habíamos vivido yo creo que en estos tiempos, ¿verdad? Por lo menos yo en todo mi tiempo de vida nunca había vivido una pandemia. Por ejemplo, cuando se presentó la pandemia de la influenza, pues no fue tan impactante como lo fue ahora el COVID, ¿sí? Sí, hubo mucha gente que murió, mucha gente que se enfermó, llegó la vacuna en contra de la influenza y se acabó, ¿verdad? Y ya pasó a la historia sin más precedentes. Sin embargo, esta pandemia que vivimos, ¿verdad? Fue muy impactante, gracias a Dios que ya como quien dice, vamos de salida. Pero hablando de los tiempos, ¿sí? Así como lo leyó Tere ahorita, el último versículo nos dice muy claro, abran los ojos. Abran los ojos, ¿por qué? Pues porque estamos viviendo tiempos difíciles y aún es el principio de muchos, podríamos decir, malos tiempos que van a venir, pero nosotras como hijas de Dios tenemos que tener los ojos abiertos y estar fortalecidas con la palabra de Dios. Por eso yo les decía, la sana doctrina es la levadura sana, es el pan, sí, el pan, así como dice el Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y eso está relacionado también con lo que acaba de decir Tere, en nuestro diario vivir. Por eso Jesús y Dios y el Espíritu Santo son tan sabios que nos dicen, ¿verdad? El pan nuestro de cada día. Fíjense qué hermoso. ¿Por qué? Porque cada día trae su propio afán. Lo que vivimos ayer, hoy no lo vamos a poder vivir. Y lo que vamos a vivir mañana, ya lo que vivimos este día ya es pasado. No vamos a vivir igual. Sí, no vamos comenzando desde lo físico, que no nos vamos a poner la misma ropa que estamos usando hoy, sino que nos vamos a cambiar. Vamos a ponernos otra ropa nueva, otra ropa limpia. Así nuestra vida espiritual tiene que ser alimentada con una sana doctrina y tenemos cada día, sí, que abrir nuestros ojos para saber diferenciar entre lo que es el bien y el mal. Cada día así tenemos que vivir. Entonces vamos a continuar leyendo. Oye, Aquí. Martita, antes de adelantar, quisiera hacer un comentario de lo que estás tú diciendo. Hola, Martita, ¿cómo estás? Hola, bien, bendito. Oye, en el capítulo 16, en la parte superior, dice las señales de los tiempos, o sea, como encabezado. Exactamente todo lo que tú estás diciendo, que esto que estamos viviendo son señales de los tiempos. O sea, nada más para hacer esa comparación antes de que nos adelantáramos. Así es. No, inclusive, miren, ya mero llegamos a Mateo 24 y allí nos habla claramente y dice señales antes del fin. Pero previo a esto, ahorita estamos en el capítulo 16 y desde aquí Jesús le está diciendo a los apóstoles, abran los ojos. ¿De qué manera nosotros podemos decir que vamos a abrir nuestros ojos?
simplemente pidiéndole al Espíritu Santo cuando no estamos seguras de algo, le vamos a decir, Espíritu Santo, dame claridad en este asunto porque a veces no entiendo. Y es normal, sí, es normal a veces no entender ciertos versículos, es normal, pero tenemos el Espíritu Santo, sí, que nos revela y vamos a ver en la siguiente parte algo muy bonito también, allí mismo en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 20. Sí, ¿quién me quiere hacer el favor de leérmelo? Capítulo del 13 al 20, hablando precisamente de cómo debemos de abrir bien los ojos. ¿Que me lo lees tú, Blanquita? ¿Lo tienes por ahí? Mateo 16. Ya, dice, bueno, de encabezado, la fe de Pedro y las promesas de Jesús. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿El Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías, o algunos dicen que eres profeta. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, feliz eres, Simón Barjona, porque no te lo enseñó la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las fuerzas del infierno no lo podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Okay. Enseguida Jesús ordenó a los discípulos que no le dijeran a nadie. Así. Palabra de Dios. Así es. Fíjense, aquí podemos ver, hablando de abrir nuestros ojos, ¿sí? Cómo aún los mismos discípulos pensaron que, como dice aquí, viniendo Jesús a la región de Cesarea y les preguntó, ¿quién crees tú? ¿Quién creen ustedes que soy yo? A pesar de que los discípulos, fíjense, ya lo habían visto en la multiplicación de los panes, ya lo habían visto que sanó a mucha gente, como vimos en los capítulos anteriores, habían visto muchos milagros, sin embargo, todavía pensaban que era un profeta, por eso dice, ¿verdad? Que eres o alguno de los profetas de Juan el Bautista, o Elías, o Jeremías. Pero cuando Simón Pedro contestó, le dijo algo bien bonito, ¿verdad? Cristo, el Hijo del Hombre. Y algo hermoso que le dice Jesús, feliz, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino te lo reveló ¿quién? Nuestro Padre Celestial. Dios le dijo a Pedro, es Cristo, ¿sí? El Hijo de Dios. Y así es como nosotros en la actualidad podemos abrir nuestros ojos para primeramente que nuestras vidas, nuestra vista no esté corta, sino tenemos que pedirle al Espíritu Santo que amplíe nuestra vista. ¿Y de qué manera? Sí, solamente pidiéndole así, tan sencillo como Dios le reveló a Pedro, que le dijo, tú eres el Hijo de Dios, Cristo. Sí. Así el Espíritu Santo igualmente nos puede revelar en esta tarde y a partir de este momento, ¿verdad? Cómo debemos de vivir
practicando la sana doctrina y cómo debemos y podemos de abrir nuestros ojos para poder tener, sí, una esperanza, para poder tener un consuelo, una fortaleza, ¿verdad? Que solamente viene de parte de Dios y solamente viene del Espíritu Santo. Aquí Jesús le dijo, bienaventurado, feliz, porque no te lo, no, o sea, no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre Celestial. Todavía no había llegado el Espíritu Santo con los discípulos, por eso estaban con Jesús, ¿sí? Platicando, podríamos decir, porque él les dijo, ¿y ustedes quién creen que yo soy? Y así, ¿verdad? Así le dijo algo bien bonito y luego también le dijo, ¿verdad? Le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿sí? No habla de que en la Basílica de San Pedro está la iglesia, no. Acordémonos que la iglesia somos todos, pero que la podríamos decir, persona que reconoció que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente fue Pedro. Por eso le dijo, sobre ti voy a edificar la iglesia. Ahora, la roca no es Pedro como individuo. Eso es lo que tenemos nosotros que entender. Pedro, por lo tanto, es la primera de muchas piedras utilizadas, ¿sí? Entonces, podríamos decir que cada una de ustedes y yo, ¿sí? Nuestras vidas están fundamentadas sobre la roca fuerte que es Jesucristo. Nuestra salvación está fundamentada sobre una roca fuerte que es quien Jesucristo, el Hijo de Dios, en nuestro corazón. Y luego dice, para la edificación de la iglesia, ¿sí? O sea, ¿y cuál va a ser la edificación? Cada una de ustedes y yo somos esa roca fuerte, ¿sí? Para hacer un testimonio donde quiera que vayamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros somos esas rocas que estamos fundamentadas sobre Cristo como nuestro Salvador, ¿sí? Entonces, aquí nos dice algo muy claro. Ahora también le dijo, las puertas del Hades significa, así como lo leímos aquí, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Qué es el Hades? El Hades es el lago de fuego, de azufre, que es donde van a ir todas aquellas personas que no hayan creído en Jesucristo, ¿sí? Por eso las puertas del Hades significa que el poder de la muerte no es capaz de impedir el reino de Dios. Está hablando de la muerte espiritual. Por eso le dijo, ¿verdad? Y las llaves sugieren autoridad, ¿sí? Las llaves de qué? Que Jesucristo primero le dijo, tú eres la roca. Y después, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Verdad? Le dijo, tú eres y edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. O sea, siempre va a haber ataques en contra de lo que nosotros creemos, de esta sana doctrina, ¿verdad? A lo mejor va a haber gente como los fariseos que nos van a criticar, pero nosotros tenemos que estar siempre firmes, fuertes y fortalecidas, creyendo y declarando que somos la roca fuerte de Jesucristo y que Él es nuestro Salvador. Entonces, por eso Cristo fue por pasos con Pedro, bien hermoso. ¿Por qué digo por pasos? Primero le dijo, mi Padre te lo reveló. Por lo tanto, debe de sentirte felices. Y yo quiero decirles a ustedes, cada una de ustedes y yo debemos de sentirnos felices
porque estamos conociendo la palabra de Dios. Créanme que les voy a platicar. Ayer me pidieron que fuera a orar por una señora que ya está en cáncer terminal. No pude orar por ella porque estaba llena de dolores y llena de, no quiso recibir a nadie porque pues ya está, ya no le pueden dar quimioterapia ni nada. Y es una señora muy joven de 40 años, es doctora, fíjense. Y entonces me recibió la mamá y entonces en conclusión, ¿verdad? De que, fíjense, qué afortunadas somos nosotros. Le dije a la señora, le dije, no tener una Biblia. Y me trajo una Biblia, como quien dice que anduvo así como a veces decimos por ahí rodando, toda deshojada, toda, con las hojas sueltas. Pero me dijo, ay, dijo, es que sabe qué, dijo, me da mucha pena, pero mire, bueno, le dije, no importa, vamos a darle el plan de salvación. Pero a lo que yo voy es a esto. Nosotros tenemos que sentirnos bienaventuradas y felices, como Jesús le dijo a Pedro, porque estamos conociendo la palabra. Las 4 personas por las cuales yo oré ayer, las familias de la enferma, ninguna había conocido ni conoce la Biblia. Ninguna. De tal manera que les digo, la Biblia yo creo que andaba rodando por allí y es toda deshojada como sea, pero ninguna de las 4 personas, y estoy hablando de personas profesionistas como ustedes, ¿verdad? Personas ya grandes, nunca habían leído la Biblia. Y claro, afortunadamente encontré las citas de la salvación, pero yo quiero decirles, sintámonos afortunadas porque hemos acudido al lugar correcto a recibir la palabra de Dios, a recibir la sana doctrina que Jesús nos está dando a entender. Y les platico lo de ayer porque Dios me dio la oportunidad de orar por las personas, pero también me di cuenta de que hay mucha gente que no conoce la palabra de Dios y que ni le ha interesado hasta en los momentos de necesidad, ¿verdad? Como la necesidad que tienen estas personas ahorita, que casi están ya esperando, como quien dice que muera es hija de la señora con la que yo hablé. Y claro, ella estaba muy deprimida, muy triste y todo, pero no conocían la palabra. Entonces, tenemos que sentirnos felices, así como Jesús le dijo a Pedro, y tenemos que tomar también nuestra responsabilidad de decir, soy un elegida, estoy conociendo la palabra de vida, y así como Jesús le dijo a Pedro, ¿verdad? Te voy a dar, dice, las puertas del Hades, significa que el poder de la muerte espiritual no es capaz de impedir el reino de Dios. Está hablando de una muerte espiritual, o sea que nadie nos va a quitar la fe que hay en nuestra mente y en nuestro corazón, que nadie va a impedir que yo lea la palabra de Dios, absolutamente, y que nadie va a impedir que yo le diga al Espíritu Santo que me dé claridad en mis ojos cuando yo no entiendo. Y luego también Jesús, les digo, Jesús fue por pasos con Pedro. Primero le dijo, ¿verdad? Primero le dijo que padre que Dios le había hablado. Y luego le dijo, nada va a impedir que el reino de Dios sea establecido por medio tuyo. Y dice en el libro de los Hechos, fíjense que Pedro era tanto el poder del Espíritu Santo que fue derramado sobre él, que la gente se sanaba nada más de ver la sombra de Pedro. Imagínense nada más así, él pasaba y predicaba a miles de personas y con su pura sombra la gente se sanaba. ¿Por qué? Porque Jesús le entregó este poder del Espíritu Santo y luego dice aquí más adelante, en otro de los versículos, dice, las llaves, sí, le entregó las llaves también, ¿verdad? Las llaves
del reino de los cielos. Sí, esto dice en el versículo 19, las llaves del reino de los cielos, Jesús nos las ha entregado también a nosotros. O sea, el reino de Dios siempre tiene que estar con nosotros porque estas mismas llaves que le entregó a Pedro también nos las ha entregado a nosotros. Y la última parte también dice, ¿verdad? Habla de atar y desatar. ¿Qué quiere decir atar y desatar? ¿Sí? Si alguien está poseído por un demonio o atado por el pecado, la iglesia puede desatarlo predicando la dádiva de libertad del pecado en Jesucristo. ¿Sí? Por ejemplo, y tristemente les digo, ¿verdad? Yo tengo una compañera, ¿verdad? Y es mi amiga también, pero ella está atada a un hombre casado. Y tiene años y no ha podido porque no ha querido recibir la palabra de Dios. Entonces, hay mucha gente que este es un ejemplo que yo les pongo, porque les digo, tristemente, ¿verdad? Es una persona que yo aprecio y es una persona muy servicial, pero está atada a ese hombre casado que nunca se divorció ni nada, pero que la tiene ahí, como decimos actualmente, y bueno, discúlpenme que diga, ¿verdad? Pero esto lo conocemos como su amante. Él la tiene como su amante y ella lo acepta y está atada. Y yo le he llevado la palabra y no ha querido recibirla porque yo le he dicho, es que Dios te va a fortalecer, tienes que dejarlo, Dios te va a ayudar, tienes que dejarlo, tienes que vivir una vida de santidad, una vida de pureza. Pero a veces la gente está atada. Este es un ejemplo, ¿verdad? Hay gente que está atada a la brujería. Hay gente, ¿sí?, que está atada a la hechicería. Pero en Cristo Jesús yo quiero decirles que hay poder en nuestra boca para declarar libertad. Entonces, les pongo este ejemplo de cómo a veces hay mucha gente que está atada, ¿sí? Y no nada más a veces a un hombre, atada a los afanes de la vida, atada al trabajo. No quieren saber nada absolutamente porque están atadas al trabajo, a hacer dinero, a vivir, a hacer dinero no sé para qué, ¿verdad? Porque cuando nos vayamos no nos vamos a llevar nada. Nos vamos a ir con lo que nos pongan de vestido y se acabó, ¿verdad? No nos vamos a llevar nada, pero hay gente que está atada tanto al trabajo o a la familia, a los afanes de la vida, ¿verdad? A hacer dinero para la vejez. Hay gente que dice, ¿verdad? O hay gente que está atada y que a la soledad. Hay tantas ataduras que a veces nos separan de creer en Dios, pero por eso también tenemos el poder del Espíritu Santo de atar y de desatar. ¿Qué quiere decir desatar? Cuando una gente dice, ok, yo sola no puedo dejar a este hombre, ¿verdad? Yo te entrego esta necesidad y creo en tu palabra en que hay un poder del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando yo fumaba, yo le dije, Señor, yo sola no puedo dejar de fumar, necesito que me ayudes, te entrego porque estoy atada al vicio de fumar, pero te entrego este vicio porque quiero que me ayudes a desatarme. Y en un día el Espíritu Santo me ayudó. Y son ejemplos que yo les pongo porque tenemos que pensar si tenemos ataduras en nuestra vida todavía. Pueden ser los afanes, puede ser la tristeza, puede ser la depresión, puede ser muchas cosas, pero que con la palabra de Dios nosotros podemos ser libres del pecado, libres de las ataduras, libres, sí, de todo aquello que impide que llegue a nuestros ojos la claridad y la luz del mundo. Este es el único antídoto que yo les puedo decir en esta tarde, que Dios nos da el mejor antídoto
que Dios nos da. ¿Para qué? Para desatarnos de todas aquellas cosas que estamos atadas. Y yo creo que cada uno de ustedes piense si tiene alguna atadura, ¿verdad? Que todavía no queremos soltar, que todavía a veces no queremos, a veces no podemos, pero cuando le entregamos todo a Dios, sí, yo batallé mucho porque yo disfrutaba mucho fumar. Yo le decía, Señor, pues es el único vicio que tengo, pero tú sabes cómo lo disfruto, cómo me gusta. Batallé para desatarme de eso. Yo lo reconozco, pero el Espíritu Santo me ayudó y en un día me desató y yo fui libre del espíritu, ¿sí? De fumar. Yo fui libre. ¿Por qué? Porque le creí a Dios, porque el Espíritu Santo me ayudó. Igualmente a cada una de ustedes, si tienen alguna atadura, sí, vamos a platicar con Dios y vamos a entregarle esa atadura que a veces no podemos o no queremos. Como yo les digo, hay muchas ataduras, sí, que existen en este planeta Tierra, pero que nosotros podemos ser libres por medio de creer en la palabra de Dios, por medio de decirle, Señor, te entrego esto, que y no quiero tener la atadura del cigarro, no quiero tener la atadura de la fornicación, no quiero tener ninguna atadura, porque quiero que por medio de Jesucristo tú me des la libertad para yo poder vivir en abundancia, para yo poder clamar al Espíritu Santo y tener claridad en mis ojos y que de ninguna manera me afecte los tiempos que estamos viviendo, que yo pueda vivir con gozo, que yo pueda vivir libre y que yo pueda vivir y disfrutar de la luz de Cristo en mi vida, en mi mente, en mi corazón, en mi familia y en todas las personas con las cuales yo convivo, que yo sea como Cristo, la luz del mundo, ¿sí? Vamos a orar porque tenemos 2 testimonios. Con esto terminamos la clase. Yo quiero que ustedes, sobre todo, que se queden en su mente y en su corazón. Si tienen alguna atadura, tenemos el poder del Espíritu Santo para ser libres. Y tenemos el poder del Espíritu Santo para que nos dé claridad. ¿Por qué? Porque queremos ser esas servidoras para la edificación de la iglesia, como lo fue Pedro. Así tenemos nosotros que ser, pero tenemos que ser libres de toda atadura. Padre, te damos gracias por esta tarde. Te damos muchas gracias, Padre, por esta palabra. Yo te pido que la selles en nuestra mente, que la selles en nuestro corazón, que esta palabra, Padre, permanezca en nosotros y que dé fruto, Padre, que estemos dispuestas a entregarte toda atadura que hubiera en nuestras vidas. Espíritu Santo, danos esa luz, danos esa claridad en nuestra mente y en nuestro corazón, porque queremos siempre creer en que Jesucristo es el único que nos va a ayudar siempre. Queremos siempre creer y declarar que el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de Dios, nos va a ayudar a desatar todo aquello que hasta hoy nos ha atado. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te entregamos nuestras vidas para que las limpies, para que las purifiques y para que nos santifiques. Te damos honor, gloria y alabanza, reconociendo que tú eres grande y poderoso, que tú eres el único que nos puede ayudar, que tú eres el único que nos puede hacer libres de todo aquello que todavía nos aqueja, porque tú eres el creador y el hacedor de todas las cosas. Tú eres el león de la tribu de Judá, tú eres nuestra bandera, tú eres nuestro escudo, tú eres nuestra roca fuerte que es Jesucristo. Espíritu Santo, derrama sobre nosotros tu agua y derrama sobre nosotros tu luz para que podamos ver claramente que los tiempos que estamos viviendo
no son nada porque tenemos el mayor tesoro en nuestras vidas, que es tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues ahora tenemos 2 testimonios. Teresita nos va a dar un testimonio de un sueño que ella tuvo. A ver, Tere, adelante, te escuchamos.